Muchas veces queremos cambiar cosas externas poniendo nuestro foco y nuestra energía en todo lo que reside afuera de nosotros. Y los cambios nunca, pero nunca arrancan así. Siempre arranca cuando nos cuestionamos a nosotros mismos y sobre todo cuando tomamos la decisión de cansarnos de la situación que estamos pasando y que estamos viviendo y de lo que no nos gusta, porque literalmente tu peor momento, toda la situación que estás viviendo en este momento se termina y se culmina y todo se puede cambiar cuando ponemos un punto final y tomamos la decisión que a partir de ahora en nuestra vida todo va a depender de nosotros, que nadie nos va a venir a salvar. Y eso es lo que yo también me dije en un momento cuando estuve pasando por depresión, cuando tenía ansiedad, cuando tenía miedo a salir al exterior, cuando estaba muy desconectada de mí, cuando estaba perdida, porque yo tenía esa creencia de que alguien tenía que venir y solucionarme la vida. Literalmente, yo pensé que un día, mágicamente, todo iba a cambiar sin hacer nada. Y así es como el tiempo pasaba y literalmente toda mi vida se esfumaba en absolutamente nada y así perdí trabajos, perdí oportunidades, perdí relaciones, lo perdí todo. Y los cambios no se hacen así, se hacen cuando tomamos la responsabilidad de nuestra vida, literalmente, que todas nuestras acciones que no estamos haciendo tienen su consecuencia, como las acciones que también vamos a tomar a partir de este video. Así que comprométete a quedarte hasta el final y sobre todo a aplicar esto, porque si no tomamos la decisión de querer hacer un cambio, de querer ayudarnos en este punto que nos encontramos y sobre todo si no empezamos a tomar acciones diferentes y pensamientos diferentes, absolutamente nada va a cambiar. Y es lo primero que tuve que hacer en ese momento. Cuando estaba deprimida yo recuerdo que empecé a cuestionar todo lo que estaba pensando, porque de nada sirve que vos empieces a hacer cosas diferentes ahora sin primero cuestionar todo lo que venís pensando y toda esta reprogramación que venís teniendo hace años o la persona que definieron que tenés que ser, porque alguna vez te cuestionaste si te gusta la versión que estás decidiendo ser cada día, realmente te gusta tu persona o cómo te estás viendo o cómo es tu identidad sobre vos misma, tu autoconcepto de lo que vos pensás hacia tu persona, o son etiquetas que te dijeron que tenés que ser desde chico, tus amistades, tu entorno, pero nunca te lo cuestionaste. Es una de las cosas que tuve que empezar a hacer para poder empezar a cambiar. Que yo ya no quería identificarme si estás pasando por depresión o tenés ansiedad. Tenemos que dejar de identificarnos con una persona que está deprimida o una persona literalmente que tiene ansiedad. Es como que la versión que está haciendo en estos momentos tenés que matarla, tenés que decidir matarla, porque si no, nunca va a ser posible que salgamos de ese estado mental, porque es un estado mental. Cuando yo empiezo a cuestionar mis pensamientos y me vuelvo consciente de qué estoy pensando todo el tiempo y con cuál pensamiento sí me quiero identificar, cómo es la persona que yo quiero empezar a ser a partir de ahora y sobre todo, desde esa versión, desde esa nueva identidad, empiezo a tomar acciones diferentes. Si esa persona ahora empieza a entrenar, empieza a cuidar de sí mismo, se levanta temprano, empieza a leer, son las acciones que voy a empezar a tomar y le voy a dar intención. ¿Cuál es la intención? De que voy a construir una versión diferente de mi persona, porque estoy tomando la decisión de poder hacerlo, de poder ayudarme. Porque cuando toda nuestra vida es un caos o cuando no tenés ganas de nada, cuando caemos muy bajo en nuestra vida, si estás pasando por una situación complicada, como es mi caso en ese momento, porque yo estaba ahogada en llanto y de que nada en mi vida tenía sentido, de que había terminado una relación de 6 años, de que tenía dependencia emocional y me sentía muy vacía, me sentía muy sola. Pero si no decidimos conscientemente hacer un cambio radical en nuestra persona y empezamos a tomar decisiones diferentes, pueden pasar los años pero vamos a seguir igual. Todas esas acciones van a tener una consecuencia y todas las acciones que no decidamos tomarlas también van a tener una consecuencia, porque claro, no es fácil ir a entrenar todos los días, no es fácil levantarse temprano todos los días, no es fácil empezar a hacer una rutina diferente, empezar a cambiar nuestros hábitos y sobre todo, los que nos va a permitir empezar a sentirnos mejor es tener un objetivo claro. Tenés que tener un objetivo, tenés que tener una meta, porque si no, tu mente va a tender a vivir a la deriva, va a tender a contarte esta historia de todo el tiempo de excusas, de que no vas a poder o de que, bueno, vas a arrancar una semana y después lo vas a terminar dejando, lo vas a terminar abandonando y por consecuencia te vas a terminar abandonando a vos misma. Y a mí me pasó, quería intentarlo, pero desde una identidad muy equivocada, muy errónea, porque solo lo hacía por hacer las cosas, pero no tenía un porqué claro. Y eso lo que me pasó al principio es que lo intentaba y lo terminaba dejando. Lo intentaba y lo terminaba dejando, pero porque no tenía una identidad clara. Cuando vos definís muy bien esa identidad,
todas las acciones que empezás a tomar cambian porque tienen un porqué. Por eso tener un objetivo y una meta le da sentido a toda tu vida. Es también lo que te hace sentir vivo. Y eso lo descubrí hace muy poco, porque claro, yo había cumplido uno de mis objetivos, pero me pasó de que después no había definido muy bien lo que quería y eso por consecuencia llevó a que yo me sintiera mal y ahí es donde tuve que volver a definir toda mi vida, todas las cosas que yo quería para poder volver a tener claro. Y otra cosa que me di cuenta es que una mente ocupada no se está preocupando. Cuando tu mente le das un objetivo, una meta que cumplir y tu enfoque, tu energía y todo tu tiempo está dirigida a esa meta, a las cosas que estás queriendo hacer y sobre todo convirtiéndote en esa mejor versión, en esta mejor persona o que quiere salir de la ansiedad o que quiere dejar de tener depresión o que quiere poner en orden su vida, porque es lo más importante, poner en orden todo nuestro caos que estamos teniendo en este momento desde la identidad correcta, sobre todo, y lo más importante, es cuando cosas diferentes empiezan a pasar. Pero sobre todo es porque le damos algo a la mente en qué trabajar. Porque si no tenés un objetivo, es donde vienen las preocupaciones, es donde sobrepensás, porque no tenés nada para hacer, porque tenés mucho tiempo libre. Es más, es lo peor que le puede pasar a una mujer que tiene una pareja y no tiene nada para hacer, no tiene nada para ocuparse, porque vive celando, vive contándose historias negativas en la mente, y eso le pasa también a las personas que están muy desocupadas, que están desempleadas, que no tienen nada para hacer en su día. Más que pasar en las redes sociales scrolleando. Yo recuerdo que hubo una etapa donde, antes que llegara el negocio a mi vida, donde no estaba trabajando, donde me habían despedido y me sentía muy vacía. Pero es porque no le encontraba un sentido al despertarme. ¿Por qué era? Es justamente por lo que te estoy compartiendo. Es por no tener una meta clara. Cuando tenemos un objetivo claro en nuestra vida, todo empieza a cambiar. Es como que empezamos a disfrutar todas las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo. Nos incentiva a levantarnos temprano, nos incentiva a hacer cosas diferentes. Es como cada pasito va marcando ese cambio en nuestra vida y es lo que tenemos que buscar. Pero sobre todo, se debe muchísimo a las acciones que vamos a empezar a tomar, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo cada momento que vayamos a tomar esa decisión o esa acción? O ese cambio de rutina, esos cambios de hábitos que estás decidiendo hacer. Es súper importante porque si vos tenés un diálogo interno negativo, te vas a autodestruir en tus acciones y por consecuencia le vas a creer todas tus excusas a tu mente y vas a terminar por no hacer nada, que es una de las razones principales por la que una persona termina en depresión, termina medicada por ansiedad, ataques de pánico, y lo sé porque lo estudié en mi persona. Yo pude ver cada patrón que tenía conmigo misma cuando pasé por esa etapa, los comportamientos que tenía en ese momento, el por qué me comportaba así, qué me llevó a terminar ahí. En todo este camino yo me estudié. Es también por eso que encontré las respuestas, lo puse en práctica y mi vida pudo hacer un cambio radical. Pero porque yo me hacía buenas preguntas en ese momento. Dejaba entrar el miedo, dejaba entrar ese ataque de pánico, dejaba entrar esa ansiedad y conscientemente los estudiaba. Cada sentimiento, cada pensamiento, mis reacciones ante las cosas que me pasaban, todas las cosas que me fueron pasando en el camino, los fui estudiando. Y eso es lo que tenés que hacer con vos misma. Te va a ayudar muchísimo a descubrir patrones. Es como si fueras una tercera persona que está viendo todas las acciones, todas las reacciones que tiene consigo misma, cómo es su comportamiento, desde qué versión se está relacionando con los demás, cómo es con sus amistades, en todo momento. Eso les va a permitir no solo conocerse, sino también descubrirse y sobre todo si quieren realmente seguir siendo esa versión que vienen siendo desde hace mucho tiempo. Literalmente, si toda su vida es un caos, es buen momento para empezar a hacerse preguntas diferentes para poder ayudarnos a salir de todo ese momento. Y si quieren hacer un cambio radical y están cansados de seguir así, les dejo por acá mi Instagram. Pueden ir y hablarme y en todo lo que yo pueda les voy a ayudar. Porque literalmente terminamos ahí porque nos autosaboteamos y le empezamos a creer todos estos pensamientos negativos a la mente. Y hay que ponerle un punto final a esta versión que estamos decidiendo matar. Porque si estás en este punto del video es porque querés crecer, es porque querés mejorar, es porque querés matar esa versión que ya no te gusta de vos. Y te felicito, porque muy pocas personas se quedan hasta este punto. Y suscríbete que todas las semanas traigo videos así que te ayudan a tu crecimiento personal, que te ayudan a mejorarte, a descubrirte y sobre todo si estás pasando por depresión, ansiedad o ataques de pánico o viviste cosas muy traumáticas en tu niñez o tenés heridas emocionales que crees que es imposible salir de ahí,
te viene a decir una persona que es posible sanar, que es posible transformar todo tu pasado y que nunca te va a definir y que puedes convertirte en una mujer o en un hombre muy, pero muy diferente, porque lo hice conmigo. Anoche estaba pensando en todas estas situaciones que pasé de chica, que hay cosas hasta que me había olvidado, había traumas que me había olvidado. Y eso me permitió darme cuenta una cosa clave, que yo culminé a mi pasado, que yo no vivo en mi pasado, que estoy constantemente, ¿qué puedo hacer mejor hoy? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo ser más consciente en mi presente? Que por consecuencia eso va a cambiar todo nuestro futuro. Si vos te enfocás en lo que haces hoy, tu futuro va a ser mejor, tu mañana va a ser mejor, pero si vos vivís en el pasado, absolutamente nada va a cambiar. Y muchas personas viven ahí, lo sé porque me lo comparten por Instagram, pero es porque siguen viviendo en el pasado, tienen que decidir matar esa persona que ustedes ya no quieren ser. Nadie te puede poner una etiqueta ni decidir quién tenés que ser. Eso está en tus manos y se trata de tomar una decisión y de aplicar este video. Gracias por tu tiempo y gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo video.